Buenas tardes, mis apreciados. Una vez más, en este nuevo portal, queremos compartir con ustedes las leyes de la alimentación funcional. Pero para ello vamos a darle gracias a Dios para que a través de su Espíritu, lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque dejaste en tu palabra un manual de vida para que podamos ser longevos y gozar de bienestar. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe y lo que vamos a aprender hoy, Señor, lo podamos poner en práctica. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, quisiera revisar un texto muy interesante que está en las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, empiezan a tener algunas pequeñas pruebas. Y vamos a mirar una de ellas porque es muy importante para que nosotros sepamos que el Señor siempre está ahí para que podamos salir airosos, victoriosos. En el libro del Éxodo, capítulo 15, vamos a leer del versículo 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo llevaba 3 días errantes en el desierto, cansados, fatigados, con sed, y cuando ven allá un oasis de agua, se ponen muy contentos, felices, porque por fin iban a saciar su sed. Pero en el momento de probarla, el agua estaba amarga, amarga. En ese momento el pueblo clama a Moisés. Moisés clama a Dios, como deberíamos de hacer cada uno de nosotros en cada situación, en cada adversidad, en cada elemento que nos perturbe, que nos quite la paz, la tranquilidad, o que nos esté generando alguna dolencia, alguna molestia. Pero quiero enfatizar el versículo 15, el versículo 26 del capítulo 15. Y dice así: y dijo Dios a Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La invitación del Señor en esta tarde es que cuando tengamos alguna dolencia, alguna preocupación, acudamos a Él. Él nos va a endulzar esa amargura, esa ansiedad, ese dolor, así como lo hizo en el desierto de Shur, ahí en ese oasis de Mara. Pero hay algo muy importante, y es que este versículo de Éxodo 15:26 está en un contexto donde el pueblo de Israel lleva 3 días deambulando por el desierto y no encontraban agua. Finalmente encuentran esa agua, pero estaba amarga. Así como muchas situaciones de nuestro diario vivir que están amargas, que no sabemos qué hacer, que nos genera confusión.
Y el Señor quería solucionarle la situación, la necesidad del pueblo con lo que había al lado, como lo quiere hacer hoy con nosotros. Quisiera revisar el comentario que Ellen White hace de Éxodo 15, del 22 al 26, acerca de esa necesidad. En la página 164 del Ministerio de Curación dice lo siguiente: para toda prueba Dios tiene deparado algún auxilio, como lo acabamos de leer ahí en el desierto de Shur, al sur. Cuando en el desierto Israel llegó a las aguas amargas de Mara, Moisés clamó al Señor, quien no proporcionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió la atención del pueblo a lo que tenía a la mano. Recuerde, cualquier necesidad, cualquier dolencia, cualquier percance, el Señor no va a dar ningún remedio nuevo. Él va a ir a la revelación. Y hoy vamos a ver, al estudiar las leyes de la alimentación funcional, cómo Dios dejó todas las herramientas para que seamos un pueblo sano, vigoroso, longevo. Pero a pesar de ello, cuando necesitemos de su bálsamo de Galat, de su poder sanador, de su mano curativa, el Señor no va a dar ningún elemento nuevo. Nos va a llevar a lo que Él ha revelado. Moisés clamó al Señor, quien no proporcionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió la atención del pueblo a lo que tenía a la mano. Hoy vamos a ver que la gran mayoría de nuestros remedios están en la cocina, están en casa, están en nuestro jardín. Y el Señor va a trabajar con lo que Él creó, no va a utilizar nada nuevo. Para que el agua se volviese pura y fresca, había que echar en la fuente un arbusto que Dios había creado. El Señor ya tenía preparado la situación y creó un arbusto. Los estudiosos en botánica dicen que es un árbol de hisopo. Y el árbol de hisopo, muy apreciado en el oriente y algunas regiones de Asia, tiene una característica, y es que le da un sabor agradable al agua, a las bebidas, y trabaja de una manera especial en todo lo que se llaman las vías respiratorias altas. En otra ocasión vamos a hacer un apartado acerca de este arbusto de hisopo para ver todos sus beneficios. Vuelvo a leer: para que el agua se volviese pura y fresca, había que echar en la fuente un arbusto que Dios había creado. Siempre el Señor va adelante. El Señor tiene todo listo para nuestra necesidad. Hecho esto, el pueblo pudo beber y refrescarse en toda prueba. Si recurrimos a Él, Cristo nos dará su ayuda. Nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas de curación consignadas en su palabra. El Espíritu Santo nos enseñará cómo aprovechar cada bendición como antídoto contra el pesar, la depresión, la ansiedad, el descontento, el remordimiento de culpabilidad o alguna dolencia física. Llámese una artritis, una artrosis, llámese una diabetes, llámese una hipertensión arterial. Cualquier elemento que nos aqueje, el Señor está ahí para responder. El Espíritu Santo nos enseñará cómo aprovechar cada bendición como antídoto contra el pesar, la enfermedad, la adversidad. Encontraremos alguna rama con que purificar las bebidas amargas, el espíritu amargo, el espíritu descontrolado, desanimado, desarmonizado, puestas ante nuestros labios. Quiero volver nuevamente al versículo 26 de Éxodo 15. Y dijo Dios: si oyeres atentamente. El verbo oír en la gramática hebrea significa
obediencia. Cuando alguien nos llama, inmediatamente nosotros respondemos. Y así quiere el Señor. Para podernos sanar, restaurar, Él quiere que nosotros obedezcamos las leyes que Él estableció para nuestra sanidad. Entonces vamos a empezar a mirar esas leyes. Recuerden, hoy vamos a estudiar leyes de la alimentación funcional. La alimentación es el medio que Dios escogió según Génesis 1:29 para que nosotros seamos longevos. Y esas leyes tienen 4 principios fundamentales que están desarrollados en consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre la salud, ministerio de curación y ministerio médico y el libro La Temperancia. La primera ley que Dios estableció en nuestra alimentación es que nuestra dieta debe ser adecuada, debe de ser suficiente, debe de ser armónica, debe de ser equilibrada. Cuando la inspiración dice que nuestra alimentación debe de ser adecuada, está hablando de que cuando vayamos a preparar algún alimento, pensemos en los niños, en los adultos mayores o en una persona que esté cursando por alguna enfermedad, especialmente si es hipertenso, el cuidado que deberíamos tener con ciertos elementos, o si está cursando una diabetes. Debo adecuar la alimentación no solamente a la edad, al sexo, a la actividad que la persona desarrolla día a día, sino también a sus hábitos, a su estado de salud. Es muy importante. No es lo mismo alimentar a un niño que alimentar a un adulto. No es lo mismo alimentar a un adolescente que alimentar a una persona enferma que comparte todos los días nuestra mesa. Si es diabético, debemos de tener muchas consideraciones especiales. Por eso la primera ley es que debemos de adecuar la alimentación de acuerdo a la estación del año, de acuerdo a la biodisponibilidad de los alimentos, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a algunos elementos que a veces no tenemos en cuenta. Un elemento especial, se va a casar una de nuestras hijas, no podemos preparar un alimento cualquiera, debe ser algo que impacte no solamente a los que se van a casar, sino a los invitados. La segunda ley que el Señor estableció para que seamos longevos en la alimentación es que ya debe de ser suficiente. Es decir, debemos aprender a comer lo necesario, lo justo, lo que el cuerpo pueda digerir, lo que el cuerpo pueda metabolizar para garantizar que todo nuestro sistema digestivo trabaje en armonía. Cuando comemos más de la cuenta, cuando comemos demasiados alimentos, entonces el cuerpo se va a congestionar, se va a inflamar y va a generar muchas dolencias. Recordemos, debemos aprender a comer lo suficiente. Si hoy voy a tener una actividad casi que sedentaria, buena parte al frente de un escritorio, pues la alimentación deberíamos adecuarla y la cantidad servida a ese trabajo, a esa actividad. Pero si esa persona es agricultor, sale muy temprano, llegan las horas bien tardías, pues debemos darle un alimento que pueda garantizar ese gasto calórico. La tercera ley que Dios estableció en nuestra alimentación es que todo alimento que preparamos debe tener una cualidad armónica, es decir, olor, color, sabor y textura. Muchos alimentos se ven muy bonitos, huelen muy ricos, pero están mal cocidos, están mal preparados. A veces hacemos una crema de espinacas y la bandeja es acelga guisada,
pepino combro en la ensalada con brócoli y pues no hay colorido. Cuando Dios nos dio todos los alimentos, los llenó de colores para garantizar de que el solo verlos, el metabolismo se empiece a activar. Es muy importante tener en cuenta el olor, el color, el sabor y la textura para generar una buena ruta metabólica. Y el cuarto principio de la alimentación funcional es que la dieta debe ser equilibrada, es decir, que contenga todos los elementos indispensables, fundamentales para que el cuerpo pueda trabajar bien. Es decir, debemos tener los alimentos energéticos, aquellos que nos van a dar la energía inmediata para cada una de las actividades que vamos a desarrollar durante el día. Y hay dos grandes grupos de alimentos que nos van a aportar esa energía inmediata. El primer gran grupo se llama los carbohidratos. Y recuerden que Dios los dejó integrales. Nunca Dios en la mente de Él estaba que los procesáramos, que los refináramos, que les destruyéramos cada una de sus propiedades. Entonces, dentro de los carbohidratos, tenemos los cereales integrales y tenemos los tubérculos. Los cereales integrales, vamos a recordar algunos de ellos: el trigo, el más usado, la avena, el arroz, el centeno, el millo, el sorgo, el mijo, la cebada, el maíz y algunos pseudocereales como la chía y la linaza. También unos cereales muy valiosos en su poder nutricional como la quinoa, como el amaranto. Necesitamos que esos cereales estén tal cual como Dios los dejó, porque tienen no solamente los nutrientes, sino los fitoelementos, los fitoquímicos que nos van a ayudar a que el cuerpo pueda trabajar bien. Tenemos el otro grupo que son los tubérculos. También son los que nos dan la energía inmediata, son del grupo de los carbohidratos. Entonces tenemos la papa, tenemos el ñame, tenemos el bore, tenemos la yuca, tenemos el plátano, tenemos las cibias, tenemos las chuguas, tenemos una variedad muy grande de tubérculos para que los estemos rotando. Cada tubérculo, al igual que cada cereal, nos aporta unos nutrientes fundamentales. Dentro del otro grupo de alimentos energéticos están las grasas. Y ahí encontramos dos elementos que hacen parte de ese grupo tan indispensable para garantizar que la arquitectura cerebral trabaje bien, para que nuestros músculos trabajen bien, para que nuestra piel haga un mecanismo de fotoprotección. Entonces tenemos las oleaginosas, como el coco, el maní, el aguacate, el chontaduro, las olivas, las almendras, las nueces, las macadamias, etc. Pero también tenemos otro grupo que hace parte de estas grasas que nos aportan la energía inmediata que el cuerpo necesita, y son los aceites prensados en frío. Y estos aceites prensados en fríos, como el aceite de olivas, como el aceite de ajonjolí, como el aceite de coco, como el aceite de macadamia, como el aceite de semillas de uva, etcétera, nos van a dar los ácidos grasos necesarios para que todo nuestro ser pueda trabajar bien. Entonces recordemos, el primer gran grupo que hace parte de esa dieta equilibrada son los alimentos energéticos, los carbohidratos y las grasas. Ahora vamos a pasar al segundo gran grupo, que se llaman los alimentos constructores, y ellos son las leguminosas, como el frijol, como la lenteja, como la soya, como el maní, como el garbanzo, como el quinchoncho y tantos otros más que el Señor nos dejó
en el libro de Génesis para que recibiéramos todos los elementos que necesitamos, especialmente las proteínas. Recuerde que los alimentos constructores son los que nos garantizan toda la variedad de aminoácidos que el cuerpo necesita para que las hormonas puedan trabajar bien, las enzimas y coenzimas puedan trabajar bien, para que se formen todos los sustratos que nos van a garantizar esa longevidad. Igualmente, al lado de estos alimentos constructores están las mezclas vegetales. Muy sabias nuestras abuelas, nuestras madres, cuando nos daban una leguminosa, como por ejemplo el frijol, con un cereal, como por ejemplo el arroz. La leguminosa nos va a aportar, ese frijol nos va a aportar los cereales, los aminoácidos esenciales. Mientras los cereales nos van a aportar los aminoácidos no esenciales. Entonces, por ejemplo, el frijol nos va a dar un aminoácido esencial como la leucina, mientras el arroz nos va a dar un cereal no esencial como la metionina. Entonces, esas mezclas vegetales, es decir, tomar una leguminosa con un cereal, nos va a proporcionar una proteína completa. El otro grupo que tenemos dentro de la dieta equilibrada son los alimentos reguladores. Como su nombre nos dice, nos van a regular la temperatura, la homeostasis, nos van a regular el metabolismo, nos van a regular el sistema inmunológico, etc. Y ese trabajo lo hacen las vitaminas y lo hace la fibra. Dentro del grupo de las vitaminas tenemos dos grandes grupos. Las vitaminas liposolubles, es decir, que son solubles en grasa, y las vitaminas hidrosolubles, que son solubles en agua. Entonces, por ejemplo, las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Esto es muy importante porque cuando necesitemos, por ejemplo, tomar vitamina E, necesitamos un medio de transporte que tenga algo de grasa para poder garantizar su ruta metabólica. Al igual que cuando tomamos, por ejemplo, la vitamina C o el complejo B dentro de las vitaminas hidrosolubles, necesitamos tomar buena cantidad de agua para que toda su ruta metabólica se dé y estas vitaminas puedan llegar en el lugar que el cuerpo las necesita. Dentro de este grupo de alimentos reguladores, entonces hablábamos de la fibra y hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Cuando nosotros rotamos los cereales, cuando nosotros rotamos las leguminosas, cuando nosotros rotamos las frutas, las verduras, entonces estamos recibiendo los dos tipos de fibra. Muy importante para el metabolismo, muy importante para los procesos de limpieza, muy importante para que se fijen algunos nutrientes. El otro grupo dentro de la dieta equilibrada están el grupo de los alimentos transportadores. Y como su nombre lo dice, son aquellos que nos van a ayudar a transportar todos esos sustratos que el cuerpo va a formar, que han ingresado al organismo. Y esos son el agua y los minerales. Dentro de los minerales tenemos dos grandes grupos, entonces los macrominerales y los microminerales o los oligoelementos. Es muy importante para que estas leyes de la alimentación funcional sean un éxito en nuestra prevención y restauración de cualquier dolencia, es que contengan estos 7 grupos presentes en cada una de las cosas que comemos. Recordemos, los alimentos energéticos que nos van a dar la energía inmediata que el cuerpo necesita. Los alimentos constructores, la proteína que el cuerpo necesita para formar tejidos, para formar colágeno, para formar elastina.
las reguladoras como las vitaminas, liposolubles, hidrosolubles y la fibra, que son fundamentales en toda la ruta metabólica. Y los transportadores para garantizar que cada uno de los elementos puedan llegar donde el cuerpo los necesite. Recuerden, Éxodo 15:26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieses por obra sus mandatos, sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Los egipcios tenían muchos problemas de salud porque no respetaban estas leyes. Y hoy día nuestra población mundial no respeta estas leyes. Por ejemplo, uno de los grandes causantes de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan el mundo entero hoy es la inflamación crónica persistente. Y uno de los grandes causantes de esta inflamación crónica persistente es cuando utilizamos, por ejemplo, grasas vegetales ricas en omega 6 que lo que hacen es inflamarnos. Cuando Dios hizo esa ecuación omega fundamental en nuestra salud, hizo el mismo receptor para el omega 3 y el omega 6. Y el ideal es que tuviéramos omega 3 y omega 6 en proporción 1:1. O 1 de omega 3 y 3 de omega 6. Pero hoy nuestra dieta occidental consumimos más de 26 veces a ácidos grasos de la cadena de omega 6 que del omega 1. Significa que esa proporción hace que se robe el receptor del omega 3 y por eso tenemos cardiopatías, por eso tenemos hiperlipidemias y por eso nuestras arterias se están dañando, nuestra arquitectura cerebral se está deteriorando, generando enfermedades neurodegenerativas porque le hemos dado un mal manejo a las grasas. Más adelante en uno de los apartados que vamos a tener, vamos a hablar de las grasas. A la luz de la Escritura, a la luz de la revelación que Dios nos dio y a la luz de lo que la ciencia viene demostrando del por qué debemos ser muy responsables en el manejo de las grasas. ¿Y qué decir de los carbohidratos? Cuando los refinan, cuando los procesan, cuando le roban su fibra, su complejo B, le roban cada uno de los nutrientes, pues estamos consumiendo un cereal desprovisto de lo que el cuerpo necesita para poder trabajar bien. Entonces recuerden, mis amigos, de que Dios estableció a través de Génesis capítulo 1, versículo 29, dejó los alimentos que el cuerpo necesita. Vamos a darle un breve repaso. En el apartado anterior hablamos de él, pero vamos a volverlo a repasar. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, recuerde, lo dijo Dios, no un nutricionista, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, ahí tenemos esos grupos que el Señor estableció para prevenir y para ayudar en el proceso de restauración. Y para que seamos longevos, en el plan de Dios no está de que muramos prematuramente, de que haya una muerte prematura. La Escritura dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Recuerden, las leyes de la alimentación funcional son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda trabajar bien. Vamos a darle gracias a Dios para que Él nos ayude a poner en práctica estos principios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos,
A través de tu palabra, de tu revelación, hemos estudiado la importancia de las 4 leyes que tú estableciste en tu palabra. Que tu Espíritu nos ayude a ser responsables, a poder indagar, investigar y que nos dé la fuerza, voluntad, el dominio propio para ponerlos en práctica. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por proveer siempre a nuestras necesidades como lo hiciste en el desierto de Shur, en el lugar de Mara, cuando le diste a tus hijos el agua que necesitaba. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.